Buenas tardes, chicos. Comenzamos entonces con lo que vamos a trabajar hoy. Antes de dar inicio a lo que sería el eje temático con lo que vamos a estar trabajando hoy, que sería la clase número 9, vamos a culminar el ejercicio que dejamos pendiente en la clase pasada, el ejercicio no, la revisión del ejercicio que estábamos haciendo en la clase pasada. En la clase pasada, nosotros estábamos trabajando un ejercicio donde estábamos revisando el documento, la carta que les voy a proyectar ahora. Acá, ¿se acuerdan que estábamos revisando cada uno de los ítems que esa carta tiene y estábamos verificando cuáles elementos estaban en orden y cuáles elementos no? ¿Se acuerdan que estábamos haciendo lo que nosotros llamamos dentro de este esquema, lo que tiene que ver con la parte de la revisión global y la revisión local? Estábamos revisando coherencia, estábamos revisando conexión, sintaxis, todos esos elementos que nosotros debemos revisar cuando estamos en un proceso de redacción. ¿Se acuerdan que les dije que esta parte nosotros la vamos a hacer específicamente cuando ya hemos terminado el proceso de redactar la carta? Antes de imprimirla o antes de enviarla, uno siempre tiene que hacer este proceso de revisión. Siempre es un proceso donde yo tengo que llegar y establecer primero una revisión global del documento y posteriormente una revisión local. Esa revisión global, ¿se acuerdan que yo les decía? El día viernes incluye mirar si ese lugar de origen está bien, si los datos del destinatario están bien, si está bien colocado el asunto, si tiene la línea de saludos, si tiene la línea de despedida, todos esos elementos que necesita un documento administrativo. Dentro de ese mismo esquema, cuando nosotros estamos trabajando de la misma manera, posteriormente esa revisión global incluye que yo haga la revisión del tema. ¿Por qué debo yo hacer la revisión central del tema con el cual estoy tratando? Porque eso es lo que va a determinar si yo tengo claro o tengo clara cuál es la intención que tengo de comunicación con el destinatario de ese documento. Y cuando yo leo el documento es cuando yo me doy cuenta si efectivamente ese mensaje que yo quería que le llegara a ese destinatario se encuentra claro y se encuentra plasmado de forma correcta en ese documento. Para eso se hace esa revisión global y se hace esa revisión local. Quedamos en el punto B de la revisión global, donde mirábamos cuál era el tema central de ese documento, que lo respondió Nelsi y decíamos entonces que es una solicitud de permiso laboral dentro de ese esquema. Ahora nosotros vamos a seguir con el proceso de revisión global. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Si todos los párrafos giran en torno al mismo tema. ¿Se acuerdan que yo les decía que dentro del esquema de la coherencia, hoy vamos a hablar sobre cohesión, pero la coherencia, uno de los factores que tiene que tener claro el documento es que todos los párrafos que tenga el documento tienen que girar en torno al mismo tema. ¿Se acuerdan que cuando les dije la semana antepasada, o la semana pasada, perdón, que les hablaba de la carta y las características que ésta debe tener? ¿Se acuerdan que yo les decía que una de esas características principales que tiene una carta es que solamente se puede tratar un tema por documento, por carta? Y que en esa carta, si bien yo puedo colocar párrafos que contribuyan a la explicación, tienen que ser en torno al tema. Puede ser para ampliar o puede ser para complementar. ¿Se acuerdan? Método Ipler, que es el que estamos trabajando, que es el de la pirámide invertida, donde en el primer párrafo tiene que estar todo el objetivo del documento, en el segundo párrafo, ampliación de la idea, y en el tercer párrafo o más, desde el tercer párrafo hacia abajo de la carta, es lo que se llama profundización del tema, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos haciendo esta revisión, siempre todos esos párrafos, sin importar si la carta tiene 1, 2, 3 o los que necesite, siempre tienen que girar en torno a un mismo tema, ese esquema. Entonces, pregunto por acá, para que ya este ejercicio ya deben tenerlo elaborado, lo dejamos ya
listo desde la clase pasada. Lo que faltó fue la parte de terminar de la revisión. Vamos a ver, Libardo. En la pregunta C dice, todos los párrafos giran en torno al mismo tema. ¿Tú qué me puedes decir con respecto a esa parte? Voy a desactivar el video para que no vaya a haber problemas con la señal. Libardo, ¿qué me respondes? Todos los párrafos, ya te voy a proyectar la carta por si no recuerdas la carta y si acaso no hiciste esta parte del ejercicio. Todos los todos los párrafos de esa carta giran en torno al mismo tema. ¿Recuerdas cuál es el tema de la carta, no? No, señora. ¿No recuerdas cuál es el tema de la carta? ¿Tú no estuviste el viernes en la clase? Sí estuviste, yo te tengo en la lista. Sí, yo estuve, pero no recuerdo muy bien. Aquí. El tema de la carta lo acabo de indicar ahorita. Estamos haciendo una solicitud de un permiso laboral. De hecho, ese es el asunto que determina esa carta. Míralo en la parte de arriba, solicitud, permiso laboral, ese es el tema del documento. Y en el texto también dice que se necesita un permiso laboral. Ok, y todos los textos todos los párrafos que esa carta tiene giran en torno al mismo tema. Sí. Ok, listo. ¿Cómo hace uno para saber que todo, muy bien, Libardo, ¿cómo hace uno para saber que todos los párrafos de un documento giran en torno al mismo tema? De la siguiente manera, les decía, ¿cómo hacemos nosotros para saber cuándo nosotros estamos haciendo o todo lo que tiene que ver con los párrafos de la carta giran en torno al mismo tema? Siempre debemos mirar que cada uno de esos párrafos, la información que nos está entregando, en este caso, si ustedes miran en la primera carta, en el primer párrafo, nos indican a nosotros que el individuo, la persona que está ahí, indica que su finalidad es solicitar un permiso laboral. Y miren que en el segundo párrafo que él tiene ahí, automáticamente indica que va a hacer un adjunto de la orden entregada por Salud Total. ¿Para qué? Para la presente petición. Ese esquema, que es el que nosotros ahorita vamos a trabajar en el ejercicio, es lo que se le denomina dentro del área laboral los conectores dentro del área de la redacción. Entonces, todos los párrafos que tiene esta carta giran en torno al mismo tema. Ok. Aquí, la redacción de los elementos que tiene esta carta están completos. Vamos a ver, ¿a quién tengo acá? Preciosa. La redacción de los documentos que tiene esa carta, o de los elementos, perdón, que tiene esa carta, ¿están completos? Profe, yo digo que no. Tú dices que no. ¿Cuáles de los elementos que esa carta tiene, ya lo voy a proyectar, están incompletos? No los que ya dijimos que le hacían falta, porque ya sabemos que le hace falta el lugar de origen, le hace falta los datos del destinatario, le hace falta la línea de saludo. Hablo de los elementos que en este momento están proyectados en ella. ¿Están completos la redacción de los elementos que están plasmados ahí en ella en este momento? Yo digo es en la cédula, o sea, el número de la cédula. Nos dicen, le falta como el lugar de expedición. Lugar de expedición, primer elemento que le hace falta. ¿Qué más le hace falta, Preciosa? Aparte del lugar de expedición de la carta. Mira más a fondo el documento. ¿Qué otro elemento hay ahí en ese documento que no está completo? Profe, el anexo. Ajá, ¿quién está respondiendo aparte de Preciosa? Mirta. Ajá, Mirta. Ayúdame a Preciosa. ¿Qué le hace falta a ese anexo? ¿Cómo quedaría ese anexo? Creo que ahí no va ningún anexo porque, no sé, la carta no lo amerita. La carta no amerita un anexo. Angélica, ayúdame a Mirta y a Preciosa. ¿Esta carta amerita o no amerita un anexo? Sí, la orden de la EPS. Sí, la orden de la EPS. Ajá. Fran, ¿cómo haríamos ese anexo? ¿Cómo lo redactaríamos? ¿Escucha? Orden EPS, profe. Ajá, la orden de la pero ¿cómo lo haríamos? ¿Se acuerdan que eso tiene una estructura
desde el punto de vista de la normatividad INCONTEC que debe seguir. ¿Cómo sería la redacción de ese anexo? Profe, mayúscula inicial. Ajá, ya está, anexo, mayúscula inicial, 2 puntos, a partir de Sí, ahí, los ¿cómo lo dos colocamos? Profe, no es anexo. Redáctamelo. ¿Cómo sería? Profe, yo. A ver, Fran, voy a Profe, darle la palabra. Ajá, profe, dime. Profe, lo puedo decir yo. ¿cuántas Ya lo hay voy a en decir. letras? Y luego, ¿Qué en letras? ¿Qué colocarías en letras? ¿Qué colocarías en letras, Cantidad. Fran? A ver, cantidad de vámonos las para hojas. donde Nelsi, que está hace rato pidiendo la palabra. A ver, Nelsi, ¿cómo Profe, quedaría ese anexo? sería uno en letra y entre Ujú. paréntesis un folio Un folio, exactamente. Eso así que exactamente corresponde a la orden de la EPS. correctamente. Así exactamente quedaría la descripción. ¿Oyeron? Fran, Mirta, preciosa. Muy bien, Angélica, muy bien, Nelsi. Aquí, exactamente como Nelsi dice, quedaría el anexo. Se coloca uno en letras, se abre el paréntesis y dentro del paréntesis ustedes van a colocar un folio orden EPS o orden médica. Como de las dos maneras se puede colocar y se cierra el paréntesis. Aclaro, Mirta, ¿por qué el documento sí lleva un anexo? Acuérdense que les indiqué que siempre que en la parte del cuerpo del documento ustedes colocaran la palabra adjunto o colocaran la palabra anexo, automáticamente este documento debía ir acompañado en la parte inferior, luego de los datos del remitente, de la descripción de ese anexo. Y sí se le pone el anexo porque precisamente cuando uno hace una solicitud de un permiso laboral, ante todo si son empresas muy grandes, uno necesita tener el respaldo para que de pronto no se le vayan a cruzar los cables al jefe de personal y me pase un memorándum por abandono del cargo, ¿ok? Porque si de pronto al jefe de personal se le olvidó que yo solicité un permiso, yo tengo el documento firmado donde estoy indicando que hice la solicitud, que esa solicitud se me aprobó y que aparte de eso, en la solicitud que yo hice, anexé la orden entregada por la EPS o por el médico tratante, ¿ok? Entonces debemos estar pendientes de esta parte cuando nosotros lo vamos a hacer. Ya saben, siempre que la carta diga anexo, esa automáticamente requiere ese esquema. Listo. Ahora nos vamos nosotros a lo que tiene que ver con la revisión local. En esta revisión local, lo único que quiero que me respondan es sí o no. Miren que en la revisión local, ¿qué es lo que uno revisa? Revisa que no haya errores de género, que no haya errores de número, es decir, que no esté mezclando plural con singular de forma incorrecta. No es que no se pueda mezclar, sino que hay que saberlo hacer, hay que hacer las pausas respectivas y las indicaciones respectivas y que el tiempo verbal sea correcto. Ahí en ese esquema, lo único que yo necesito que ustedes me indiquen es si lo cumple o no lo cumple dentro de ese proceso. Gisette, esa carta tiene todos los elementos con respecto a la parte local, la que acabo de indicar ahora mismo, te la vuelvo a proyectar, tiene un orden correcto de género, número y tiempo verbal, Giselle. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Muy bien. Ese documento, desde esa óptica, no tiene ningún problema. Si se dan cuenta, muy bien, Gisette, si se dan cuenta, no hay errores desde el punto de vista verbal, no hay errores desde el punto de vista del tiempo, no hay errores que indiquen que se invirtió, no estoy diciendo la día, no estoy diciendo del año, sino del año, es decir, cada uno de los elementos que contienen en las oraciones, que esa es la revisión local, están colocados de forma correcta, ¿ok? Chicos, entonces, cuando ustedes estén haciendo un documento, a partir de ahora, porque a partir de hoy ya nosotros nos vamos a meter de lleno ya en lo que tiene que ver con la parte de comenzar a redactar los documentos, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, que el documento tenga
todas sus partes colocadas. ¿De acuerdo a qué? A la normatividad Incontet. Que cada uno de esas partes que compone ese documento esté colocada de forma correcta. Es decir, que si yo no basta con colocar el lugar de origen, sino que ese lugar de origen tiene que cumplir con todas las características que me indica a mí el Incontet que yo debo colocárselas. Que si tiene los datos destinatarios, debo verificar si estoy hablando de un destinatario jurídico, de un destinatario natural, o si estoy hablando de un destinatario natural asignado a una empresa. Que debo estar muy pendiente que el asunto jamás debe tener ni conectores, ni debe tener artículos, ni debe tener conjunciones en el esquema. Siempre va a ser un lenguaje telegráfico, que no puedo colocar un asunto que tenga menos de 2 palabras, ni puedo colocar un asunto que tenga más de 4 palabras. Que siempre debo colocar la línea de saludo y que ésta siempre debe cerrarse con los 2 puntos. Que el cuerpo debo hacerle un tema central que va ubicado en el primer párrafo porque ese es el que gira en torno al asunto que yo coloqué. Que cuando coloque los datos del remitente, estos van a ir en mayúscula sostenida, que si es una persona asignada a una empresa, debe llevar el cargo, que si es una persona natural, debe llevar el documento de identidad. ¿Cuándo no lo lleva? Cuando ya lo hemos reseñado al interior del cuerpo del documento. Que debo verificar si requiere el anexo, que debo verificar si requiere una nota, que debo verificar si requiere una copia. Que debo verificar si el documento necesita o no un membrete. ¿Ok? Todos esos elementos a partir de hoy ustedes ya los tienen que tener en su cabecita porque ya eso nosotros lo hemos estado tratando a partir de estas 2 semanas. Es decir, a partir de ahora los documentos que ustedes me envíen a mí, yo voy a hacerle revisión de cada uno de esos elementos. Y cuando se dé algún error, yo automáticamente le indico, mire, fulano, aquí faltó esto. Esto se hace así. No se le olvide que aquí debe corregir esta parte, ¿ok? Así lo vamos a estar trabajando. Listo, pues. Me voy entonces, déjenme salir de este esquema para proyectarles entonces la clase con la que vamos a estar trabajando, el nuevo tema, el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí antes de comenzar con el eje temático de hoy, chicos? ¿No? Listo, pues. Comenzamos entonces con el eje temático que vamos a estar trabajando hoy. Nosotros hoy vamos a estar trabajando con la cohesión y la conexión. Nosotros la semana pasada estuvimos trabajando con el esquema de la coherencia. La coherencia está directamente, para ser más exacto, lo estuvimos trabajando el día viernes. La coherencia está directamente relacionada con la cohesión y la conexión. ¿Por qué, profesora? Porque para que exista una coherencia en un documento tiene que haber cohesión y tiene que haber conexión. Si no tenemos una cohesión en ese documento y no tenemos una conexión, el documento carece de coherencia. Profe, y entonces, ¿cómo nosotros hacemos para saber qué es lo uno y qué es lo otro? Eso es lo que vamos a mirar ahora. Cuando nosotros estamos hablando específicamente de cohesión, estamos viendo ese elemento de la redacción que está directamente conectado o está directamente equiparado a la relación que se establece en cada uno de los elementos que conforman un documento. Por ejemplo, ya sabemos que cuando yo tengo un asunto que indica solicitud, permiso laboral, eso quiere decir que en el cuerpo de ese documento va a hablarse de una solicitud de permiso laboral. Si no se habla de esa solicitud, eso quiere decir que la cohesión de ese documento está errada. Ahora, segundo elemento de la cohesión, cuando ustedes vayan a redactar, ustedes siempre deben verificar que cada oración que ustedes coloquen en ese documento tiene que tener
un vínculo, un esquema que cree una relación entre una oración y otra oración. Ese es otro esquema que está directamente relacionado con la cohesión. Profe, ¿y cómo hacemos nosotros para establecer específicamente esa cohesión? Que usted nos está diciendo que necesitamos que en esa cohesión haya conexión. ¿Y qué es la conexión? La cohesión, ya saben que les dije, ¿no es cierto? Es la relación que se establece en cada uno de los elementos que pertenecen al documento. ¿Cuál es esa relación? Vamos a hacer un ejemplo. El destinatario tiene la relación con el documento que hacia él es que se va a entregar el mensaje. Hacia él va enviado ese mensaje. Esa es la cohesión. A su vez, de ese destinatario se desprende un asunto. Es la intención que tiene el remitente con respecto al mensaje que quiere enviar a ese destinatario. Si seguimos bajando, a ese mismo destinatario uno debe saludarlo por aquello de las normas de cortesía. Y si seguimos bajando en el mismo orden de ideas dentro de un documento, entonces viene el cuerpo. Ese cuerpo, para que tenga cohesión, tiene que estar directamente relacionado con el asunto que ya establecimos. Y cuando finalizamos, pues debemos despedirnos, debe haber un remitente que no puede ser el mismo destinatario, ¿no es cierto? Porque sería un documento incoherente dentro de ese esquema. Así también, entonces, cuando miramos la cohesión, debemos verificar que haya un solo tema girando en torno a todo el documento. Eso es cohesión. Ahora, miramos entonces la conexión. La conexión entonces son palabras que nos sirven para nosotros. Uy, ¿quién tiene el micrófono abierto? Mirta. Okay. Acá. Cuando nosotros estamos dentro de ese esquema, Mirta, por favor, silencia tu micrófono. Cuando nosotros estamos dentro de este esquema, los conectores son palabras que nos sirven a nosotros para, valga la redundancia, para conectar ideas, literalmente hablando. Eso hacen los conectores. Ellos lo que hacen es, cuando yo salto de un párrafo a otro, nos conectan el párrafo que está en la parte superior con el párrafo que está en la parte inferior. Esa es su función, establecer ese vínculo entre un esquema y otro esquema. Cuando nosotros nos encontramos hablando de esta parte de los conectores, nos damos cuenta que existen un sinnúmero de conectores y que a su vez cada uno de esos conectores tiene su propia función. Ese es otro elemento que nosotros debemos tener en cuenta. Hay una cantidad de conectores que nosotros utilizamos en forma permanente y que no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. ¿Cómo así, profesora? Por ejemplo, cuando yo estoy conversando con ustedes, que llego y utilizo, porque tiendo a hacerlo mucho, utilizar la palabra por ejemplo, para mí ese es un conector de ideas. ¿Qué les estoy yo indicando a ustedes cuando hago eso? Les estoy diciendo que de lo que voy a hablar inmediatamente después está directamente relacionado con lo que yo estoy diciendo, que es una idea que gira en torno a explicarles a ustedes con una vivencia o con un documento o con una información específica para ampliarles lo que yo en el momento les estoy diciendo. Ese es, digamos, que el conector que más utiliza uno cuando uno está hablando ante todo. Entonces, asimismo, dentro de ese esquema, cuando nosotros estamos trabajando, uno también utiliza una cantidad de conectores, profe, y es necesario que uno se aprenda todos estos conectores para uno aprender a redactar. Ustedes se lo van a ir aprendiendo en la medida en la que vayan estando trabajando en este proceso. En la medida en la que ustedes estén en este proceso de redacción, ustedes irán aprendiéndose esos conectores. Yo voy a proyectárselos ahora acá y apenas culmine la clase, de inmediato lo monto en el grupo para que ustedes lo tengan, porque con estos conectores vamos a estar haciendo ejercicios.
Entonces, cuando nosotros estamos dentro de ese esquema de lo que tiene que ver con el proceso de conectores, nosotros siempre vamos a encontrar que cada conector cumple una función específica. ¿Cómo así, profe? Yo tengo conectores que me pueden cumplir a mí una función de darme apertura a una conclusión. Yo puedo tener conectores que me sirvan a mí para indicar que voy a hacer la continuación de una idea. Yo puedo indicar conectores que me sirvan a mí para decir que voy a hacer una aclaración o que voy a hacer una contradicción o que son palabras o que una situación se opone a la otra o sencillamente que voy a hacer una adición a esa idea. Por ejemplo, miremos acá en el ejemplo que yo tengo acá antes de proyectarles lo que tiene que ver con la lista de conectores. Miren que yo aquí les estoy proyectando a ustedes un documento donde hay un señor que se llama Argemiro Mendoza. Ese señor Argemiro Mendoza está haciendo una petición. Él dice, respetado señor alcalde, se lo hace a un alcalde, al alcalde de la Alcaldía Mayor de Bogotá. No quise colocar el nombre real de la actual alcaldesa porque como esto va para YouTube, no quise herir susceptibilidades. Entonces acá se coloca, respetado señor alcalde, me dirijo a ustedes con la finalidad de solicitar el funcionamiento para abrir una nueva pescadería en la calle Recoletos, edificio número 45. El establecimiento ocupará toda la superficie que comprende la planta baja del edificio y los sótanos adyacentes. La palabra que yo tengo aquí en rojo cumple la función de conector con el párrafo de arriba. ¿Qué está diciéndole el señor Argemiro? Él podría hacer algo como llegar y decir, volar en la continuación, sino sencillamente colocar, suministro mis datos para contribuir con la agilización de la tramitología. Pero entonces quedaría sin norma de cortesía y por lo tanto quedaría sin un conector establecido. Para ello, entonces, ¿qué se hace? Entonces, se utiliza esos conectores de continuidad. Este de a continuación es un conector de continuidad, donde se indica a continuación suministro mis datos para contribuir con la agilización de la tramitología. Entonces, coloca todos los datos del mismo. Y una vez ya ha terminado de suministrarle los datos, entonces miren que vuelvo a colocar otro conector. Profe, y los conectores obligados van al inicio de cada párrafo. Por lo general, los conectores se colocan al inicio de un párrafo o luego de puntos seguidos o cuando yo quiero cambiar de idea dentro de un mismo párrafo, pero siempre están enmarcados con el uso de un signo de puntuación, que puede ser un punto y coma, que puede ser una coma, o que puede ser un punto seguido o un punto aparte dentro de ese esquema. Siempre que nosotros estamos trabajando, vamos a encontrarnos con ese esquema, que el uso de ese conector va a depender de pronto del esquema de redacción que yo esté manejando. Aquí miren que yo estoy indicando, cabe mencionar además, es lo que se le llama conectores de aclaratoria. Él está diciendo que aparte de que ya está haciendo la solicitud, aparte de que está suministrando sus datos, él está tratando de que su trámite administrativo se maneje lo más rápido posible y dice que ya él tiene todos sus documentos en regla. Entonces es el equivalente como si yo les dijera a ustedes, chicos, cabe mencionar que lo que tiene que ver con la cohesión, la conexión, está directamente relacionado a la redacción porque esta es la que le da coherencia. Miren que ese cabe mencionar es una aclaratoria que yo les hago a ustedes. Aquí funciona de la misma manera. El último conector, que es el considerando que, eso es lo que se llama conectores también de continuidad. Entonces, en ese considerando que su despacho a través de la Secretaría de Gobierno es la última instancia para obtener el permiso de funcionamiento, agradezco de manera respetuosa la pronta
admisión de mi solicitud y así poder obtener la licencia pertinente para la apertura del establecimiento comercial. Miren que, ¿por qué estoy colocándole anexo a este documento? Para que nos quede completamente claro. Se dan cuenta aquí en el párrafo, en el primer párrafo de esta diapositiva que les estoy proyectando, miren que dice, adjunto a esta misiva los documentos antes mencionados. ¿Cuáles documentos está mencionando él? Supervisión de la infraestructura y protocolos antiincendio. Aquí, ¿cuántos dijo que debe ir? 2. Aquí está diciendo 2 anexos. ¿Cuáles son esos 2 anexos? La supervisión de la infraestructura que la hizo un arquitecto, certificación del arquitecto, 2 folios, y el protocolo antiincendios, 5 folios. Miren que él está describiéndolo. Profesora, se estarán preguntando aquí, ¿por qué esa carta tiene copia? ¿Qué es lo que hace que a esta carta yo deba colocarle una copia? Pregunto acá en la sala, a ver, vamos a ver. Natalia, ¿por qué a esta carta hay que colocarle una copia? ¿Cuál es ese párrafo que me indica a mí dentro de esta carta o cuál es esa idea que me indica a mí dentro de esta carta que yo debo colocarle una copia a este documento? No es porque se la va a llevar, o sea, se la lleva a la alcaldía. Porque se la lleva a la alcaldía. No entiendo esa pregunta. No entiendes esa pregunta, se vale, no hay ningún problema. A ver, Manuel. Profesora, Entiendo. Tranquila, Mari, no te preocupes. Dime, Manuel. porque una va para Secretaría de Gobierno y la otra va para la Alcaldía Mayor de Bogotá. Exactamente, muy bien, Manuel. Por eso, miren que él en el párrafo, en el último párrafo, perfecto, Manuel. Ahora sí, Natalie, acá. Miren que él, listo, pues, Mita, miren que él en el último párrafo, él dice, considerando que su despacho a través de la Secretaría de Gobierno es la última instancia para obtener el permiso de funcionamiento, agradezco de manera respetuosa la pronta admisión de mi solicitud. Esa persona, el señor Argemiro, está diciendo que no solamente el despacho del alcalde es el que está encargado de este proceso, sino que la Secretaría de Gobierno también está encargada del proceso. Por lo tanto, él debe hacerle llegar un documento a yo coloqué un nombre cualquiera ahí, en este caso a la Secretaría de Gobierno, y otro a quién, a el despacho del alcalde. Por eso este esquema lleva copia. Ahora, pregunto, Jainer, ¿cuál sería el tema central o el asunto de este documento? En un minuto se va a cortar la comunicación y vuelvo a entrar de inmediato. Jainer, ¿cuál sería el tema central de este documento? Es decir, el asunto, porque no lo tiene puesto aquí. Pedir una licencia para poder abrir la pescadería. Sí, pero ¿cómo lo redactarías? Ese es, lo tienes clarito, pedir una licencia para la pescadería, papá, pero ¿cómo lo colocarías? No sé. No sabes. A ver, ¿quién me ayuda, Jaime? Profe. Ajá, Fran. Dime, Fran. Asunto, permiso, funcionamiento, pescadería. Fran dice que sería solicitud, ¿cómo me dijiste? Fran, ¿qué sería tu asunto? Profe, permiso. Permiso, licencia. Funcionamiento. Licencia, funcionamiento. A ver, Gisette, ¿qué le falta a ese asunto que Fran está proponiendo para que esté correcto? ¿Qué le falta? Pues yo le colocaría asunto, licencia, funcionamiento. Asunto, licencia, funcionamiento, como lo tiene Fran. ¿Qué le falta? Nelcy, ¿qué le falta? Profe. Solicitud, licencia, funcionamiento. Acuérdense, ustedes están haciendo una solicitud. Miren que el señor Argemiro arranca diciendo, me dirijo a usted con la finalidad de solicitar la licencia está solicitando la licencia de funcionamiento. No puedo decir solamente
Eso, muy bien, Nelcy. Solicitud, licencia, funcionamiento. No puedo decir solamente licencia, funcionamiento, pescadería, porque si no coloco Porque no se sabe qué solicitud, se está haciendo. exactamente, no tendría la acción y la acción directa Sentido. es la solicitud. ¿Ok? ¿Listo, Fran? Y Giselle, ¿nos quedó claro esa Señora, parte y el resto sí, del grupo? señora. Listo, pues. Ok, Ok. profe. Muy bien, Nelcy. Y muy bien, Fran y demás. Así es como vamos a ir aprendiendo esta parte, ¿ok? Listo, pues. Entonces, dentro de este mismo esquema, cuando nosotros estamos trabajando, nosotros también nos vamos a ver con lo que tiene que ver con la parte de las cartas. Ahora sí, vamos a comenzar de lleno con este proceso de la redacción de los documentos. ¿Se acuerdan que cuando nosotros estuvimos trabajando la semana pasada, al inicio de semana, yo les dije a ustedes que nosotros teníamos diferentes tipos de cartas administrativas? No nos vamos a ir a la clasificación general, ¿no? Porque la clasificación general ya sabemos que son cartas administrativas, cartas de corte oficial y cartas personales. Las oficiales ya sabemos que son todas aquellas que se dan dentro del funcionamiento de las entidades que pertenecen a quién, al gobierno, ¿no es cierto? Y está el esquema de las cartas de corte administrativo, que son las que se dan dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. Entonces, desde hoy nosotros vamos a ir comenzando a surtir cada una de esas cartas, las vamos a trabajar de acuerdo a su tipo. Vamos a arrancar primero que todo con las cartas de agradecimiento. ¿Para qué nos sirve a nosotros una carta de agradecimiento? ¿Cuáles son esas cartas que hacen parte de este esquema de agradecimiento? Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta en el mundo empresarial es que una carta de agradecimiento siempre la vamos a utilizar cuando nosotros queramos dar gracias por un favor o porque nos ayudaron o porque nos brindaron una buena hospitalidad o sencillamente porque un trámite administrativo se trabajó de forma muy rápida por la deferencia o por el buen trato de algún miembro de la empresa a la cual yo quiera agradecerle ese esquema. También debemos tener en cuenta que cuando nosotros hacemos una carta de agradecimiento, yo la puedo enviar a una persona específicamente dentro de una organización o la puedo hacer abierta a la empresa. Por ejemplo, supongamos que ustedes estén trabajando en la empresa Drummond y resulta que Drummond organizó un seminario, taller, y la hicieron en el Hotel Puerta del Sol. Entonces resulta que las personas del hotel brindaron una muy buena atención. Cualquiera de ustedes dirá, profe, pero para eso se les pagó. No, fueron más allá de solamente el servicio para el cual se les pagó. Todo estuvo a tiempo, brindaron de pronto un café extra que no estaba dentro del contrato, permitieron que se utilizara la sala por de pronto un periodo un poco más de tiempo prolongado porque se presentó un inconveniente en el inicio del evento y eso retrasó todo. Es decir, los dueños del Hotel Puerta del Sol se comportaron y los empleados brindaron una excelente atención. Entonces resulta que cualquiera de ustedes que está trabajando en la empresa Drummond, su jefe de personal le dice, bueno, hágame un favor, envíele una carta de agradecimiento al personal de Puerta del Sol, dándole las gracias por todas las atenciones recibidas. En ese caso, ustedes se lo van a enviar entonces a la persona jurídica, señores Puertas del Sol, nos dirigimos a ustedes por medio de la presente para darles las gracias por todas las atenciones recibidas durante el pasado seminario realizado en las instalaciones de su hotel y en fin, ahí sigue usted con ese proceso, ¿no? Ahora, si de pronto la atención fue por una persona en particular, supongamos que ahora ya no es el hotel, sino es un banco y resulta que uno de los asesores del banco o el jefe de contabilidad del banco facilitó una información
en menor tiempo para su empresa, entonces ya ahí esa carta de agradecimiento iría específicamente para esa persona. Otro de los ejemplos en los cuales nosotros podemos utilizar esta carta de agradecimiento, que es donde más se utiliza, es cuando se hacen donaciones. Es el mayor uso que se le hace a esta carta. Agradecer por la donación de computadores, de equipos, de dinero, de tiempo, en fin. Todo esto que se la pasan haciendo las empresas grandes o instituciones muy grandes que toman elementos que ya no necesitan y los entregan a una población en particular. Lo que de pronto, por ejemplo, lo que hacen empresas como organizaciones como ACOSI, lo que hacen en diciembre, que ellos llegan, seleccionan una población vulnerable de Ciénaga y le entregan juguetes a esos niños. Por lo general, los ediles de esos barrios entonces llegan y agradecen. No necesariamente lo hacen por escrito, lo hacen de forma verbal, pero en este caso ustedes lo van a trabajar por escrito porque, bueno, digamos que esa va a ser en un futuro su campo de trabajo. Por ejemplo, en el caso de Gisette, que trabaja en el área educativa, supongamos que desde la Secretaría de Educación, un funcionario le gestionó a ella un trámite que se necesitaba y lo hizo que se diera en menor tiempo posible. Entonces ella directamente a través de la institución donde ella trabaja y colocando su cargo, entonces ella agradece a ese funcionario de la Secretaría de Educación por haberle agilizado el trámite. Entonces, miremos un ejemplo acá de los que yo les traje para que ustedes miren cómo funciona este esquema de lo que tiene que ver con el agradecimiento. Lo primero, cuando nosotros estamos trabajando esta parte del agradecimiento, siempre, óiganlo bien, toda carta de agradecimiento siempre va a llevar en el asunto la palabra agradecimiento, siempre. De ahora en adelante, cada vez que ustedes vayan a trabajar una carta de agradecimiento, independientemente si van a agradecer por la fidelidad de un cliente, si van a agradecer por una donación, si van a agradecer porque se le otorgó una beca, si van a agradecer por una buena atención, si van a agradecer porque le hicieron un trámite administrativo en mucho menor tiempo, siempre deben colocar la palabra de agradecimiento y no se toma como redundancia dentro del documento que arriba diga agradecimiento y dentro del cuerpo se vuelva a decir agradecimiento o agradecerle o darle las gracias. Cualquiera de esa forma lo puedo hacer. ¿Qué no puedo hacer en una carta de agradecimiento? Colocar, por ejemplo, si ya yo estoy diciendo es satisfactorio saludarle y al mismo tiempo agradecerle, no puedo volver a colocar en ninguno de los párrafos de la carta, una vez más, gracias por ser nuestro cliente fiel. Ya yo le di las gracias, agradece una sola vez en el cuerpo del documento, ¿ok? Porque eso es redundancia. Eso lo vamos a trabajar mañana cuando estemos trabajando las otras cartas. Eso que yo debo evitar en el documento, el uso de la redundancia o de la verborrea. Siempre en una palabra, en un documento, debo evitar duplicar o repetir varias veces la misma palabra. ¿Qué otro elemento yo debo tener en cuenta cuando estoy haciendo la carta de agradecimiento? Que cuando estemos redactando el cuerpo del documento, siempre el esquema del asunto, el agradecimiento, debe aparecer en el primer párrafo. ¿Por qué, profe? Porque estamos trabajando el método IPLER. Al estar trabajando el método IPLER, acuérdense, en el primer párrafo siempre debe estar la idea principal del documento. Entonces, tenemos aquí, si mira, nos vamos directamente al cuerpo del documento. Apreciada señora Anastasia, ¿por qué utilizamos Anastasia y no señora Bonito? Porque es una mujer. Al ser mujer, utilizamos el nombre de ella, no el apellido. Acuérdense, eso debemos tenerlo completamente claro en nuestra cabeza. Es satisfactorio saludarla y al mismo tiempo poder agradecerle por la preferencia que usted siempre ha tenido hacia nuestros productos alimenticios.
Le reiteramos nuestro compromiso para seguir fortaleciendo el vínculo comercial que desarrollamos desde el año 2011. Nos despedimos de usted muy atentamente, Carlos Tuy, gerente general. Miren que él está diciendo aquí, ¿cuál es el tema de la carta? Agradecimiento, preferencia, productos. Miren que cuando llegamos al cuerpo del documento, automáticamente indicamos y al mismo tiempo poder agradecerle por la preferencia que usted siempre ha tenido hacia nuestros productos. ¿Sí ven? El orden de la idea sigue dentro del mismo esquema. Me van a hacer el favor y allá en casita van a agarrar el blog con el que están trabajando o el cuaderno con el que están trabajando y miren lo que vamos a hacer ahora. Yo les estoy proyectando en este momento una carta donde estamos agradeciendo por una donación, ¿cierto? Ahí estamos diciendo, apreciado señor Pérez, mire que en la otra decíamos Anastasia porque era dama, aquí Pérez porque es un caballero. El señor es el gerente de la Drummond y resulta que ese señor hizo una donación a una fundación. Entonces, el señor Jacinto Polo, que es el coordinador de la fundación, quiere agradecerle por esos fondos que le donó a su fundación. Y dice, le expreso mi más profundo agradecimiento por la gentileza que ha tenido usted y su organización para con nuestra fundación Fundasol. En cuanto a la donación recibida, miren que ese en cuanto a es un conector. Le informo que muchas personas de escasos recursos económicos serán beneficiadas. El apoyo brindado por su compañía será de gran ayuda para que éstas y sus familias puedan salir adelante. De igual manera, le garantizo que los fondos donados en efectivo, les serán entregados a quienes más lo necesiten. Me despido muy atentamente, Jacinto Polo, coordinador de Fundasol. ¿En qué consiste el ejercicio que van a hacer? Ustedes, paso a la siguiente, me van a elaborar una carta que va a tener, van a utilizar esta como ejemplo, la que yo proyecto aquí, pero entonces la van a hacer de esta manera. Igual van a agradecer una donación, pero esa donación, ¿quién la va a hacer? Esa donación la va a hacer el Instituto Técnico de Comercio Virginia Gómez. El Instituto Técnico Virginia Gómez le donó a el barrio El Farolito unos computadores. ¿Unos computadores para quién? Para el salón comunal. Entonces, la edil de ese barrio quiere agradecerle por esa donación a el rector del Virginia Gómez. Vuelvo a repetir. El hilo conductor es la edil del barrio Farolito, es una dama, el barrio se llama Farolito y es la edil de ese barrio, le va a agradecer al rector del Instituto Técnico Virginia Gómez la donación de unos computadores y un material didáctico que le hizo ¿a quién? Al barrio, al salón comunal de ese barrio. Para hacerlo, van a seguir el ejemplo de esta carta. Esta carta que está aquí, la van a transcribir de forma natural. ¿Se acuerdan que es natural, no? Tomar lo que ya está hecho y adecuarlo de acuerdo a mi necesidad. La van a transcribir de forma natural y van a cambiar el hilo conductor. Aquí le están agradeciendo a la Drummond y le están agradeciendo por una donación en efectivo. En la que yo les estoy mandando a hacer, van a agradecerle al rector del Instituto Virginia Gómez por la donación de unos equipos de cómputo. ¿Ok? A todos les quedó claro en qué consiste el ejercicio, ¿no? Profe, la carta de agradecimiento va dirigida hacia el rector, no hacia toda la institución. Hacia el rector. Tienen que especificar el nombre del señor, es el rector de, y la empresa es Virginia Gómez. Todo. ¿Quién más me iba a preguntar algo que escuché, profe? Profe, y el nombre de la edil también tenemos que inventarlo. Lo inventan ustedes.
Ok. Ustedes inventan el nombre de esa edil. Lo único es que en el ejercicio se están donando computadores al salón comunal del barrio Farolito. Y la que está agradeciendo es la edil del barrio Farolito. Profe, en todo caso de que si o sea, yo o el barrio completo puede agradecerle. No, va a agradecer la edil, una edil. Vas a hacerle específicamente, la remitente va a ser la edil del barrio. ¿Oíste? Okay. La remitente va a ser específicamente la edil del barrio. Ahora, dentro del cuerpo del documento, tú puedes colocar que la comunidad del barrio Farolito agradece, eso lo puedes también hacer. Por ejemplo, aquí al inicio, en vez de colocar, le expreso mi más profundo agradecimiento, puedes colocar, le expresamos nuestros más profundos agradecimientos. ¿Ves? Tendrías que hacerlo en el cuerpo del documento. Ahí estarías hablando en nombre de toda la comunidad y a la hora de colocar la remitente, entonces, por ejemplo, que quieras colocar Jacinta Polo, edil, barrio Farolito, pero la remitente tiene que ser específicamente la edil. ¿Quién tiene ya el documento culminado? Ajá, el asunto, agradecimiento, donación. Correcto. Apreciado señor Pérez, que vendría siendo el rector de la institución. Ajá. Ok. Le expreso mi más profundo agradecimiento por la gentileza que ha tenido usted y su institución con nuestro barrio. En cuanto a la donación recibida, le informo que los habitantes de más bajos recursos de nuestro barrio serán beneficiados gracias al apoyo brindado con esos equipos de cómputo que les facilitarán ampliar los conocimientos a nuestros habitantes. Apoyo brindado a la institución será de gran ayuda para que estas familias puedan salir adelante. Yo omití donde decía que de igual manera le garantizo que los fondos, porque ahí no me habla de que le dieron nada sí, porque no hay fondo en efectivo. Ahí no hay nada en efectivo, entonces yo lo omití allí. Entonces me despido muy atentamente, Jacinto Polo, edil del barrio Farolito. Ok, dejaste el mismo Jacinto y colocaste en vez de coordinador. Que él era edil. Ok, perfecto. Que él era edil. Lo que reemplacé fue el cargo de él. Ok, acá. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese documento? Bien, Elsie, ¿qué vamos a hacer nosotros con ese documento que acabamos de hacer? Todos los que están aquí en la sala tienen mi WhatsApp interno. Entiéndase, Diana, Fran, Jainer, Libardo, Loraine, Manuel, Mirta, Natalie, Nelsie, Preciosa, Gisette. Me van a hacer el favor por el interno, en el WhatsApp, me van a hacer el favor y van a compartir el documento para yo poder hacer la revisión y hacerle las respectivas correcciones de ese mismo documento que vamos a estar trabajando. Dime, Fran. Ok, profe. Al interno, señor. Sí, al interno. Al interno me hacen el favor y me lo envían, porque ustedes no pueden enviarme información al grupo oficial que nosotros tenemos, puesto que en ese grupo oficial solamente los administradores se escriben. Y si me lo envían al otro grupo, pues en el otro grupo no están los chicos de la mañana, porque eso fue un grupo que ustedes crearon, o sea, que lo que hicieron fue anexarme al grupo que ustedes ya tenían. Entonces mejor me lo envían al interno para yo poder hacer la revisión. Dime, Fran, ¿qué me ibas a decir? Profe, es que de acuerdo a lo que yo le dije anterior, lo que le dije, a mí me surgió una duda ahí, que si de pronto queremos, bueno, se quiere hacer o se quiere dar agradecimiento a una fundación, a una empresa, pero un conjunto de personas, entonces los remitentes, todos los que agradecen de la parte directiva de pronto algún barrio, tienen que firmar. No, porque tú lo puedes colocar con conglomerado de esta manera. Puedes colocarlo atentamente y sencillamente llegas y colocas habitantes del barrio Farolito, y si en ese barrio
tienen, por ejemplo, un sello húmedo en el salón comunal, se le coloca la carta. Si no, a manera, digamos que de respaldo, eso se hace más que todo cuando ya se quiere un respaldo administrativo, se coloca una carta de anexos con las firmas de las personas que quieren aparecer respaldando el documento. Pero en una carta de agradecimiento es opcional colocarlo o no colocarlo, ¿oíste, Fran? Pero sí, un remitente puede ser una persona jurídica, solamente que lo referencias de esa manera. Y en ese caso, tendrías que colocar atentamente, entonces, cuando ya vayas a colocar habitantes de Barrio Farolito, vas a colocar habitantes de Barrio Farolito, lo colocas en mayúscula porque estaría haciendo las veces de la persona jurídica, en este caso Bueno, profe, una pregunta. Sí, mijita. ¿Usted puede compartir la carta al grupo? Claro que sí, ahora mismo. Ustedes saben que yo termino clases y de inmediato monto para que tomen apuntes y los que no hayan asistido a la clase de una vez sepa de qué se trató y cuáles son los ejercicios. Bueno, entonces, Listo, apenas corrijan el documento, me lo envían por WhatsApp. Y ahí también yo voy a colocarles otro ejercicio, entonces me lo van a enviar junto con el otro ejercicio que les voy a montar. Apenas cuelgue la comunicación con ustedes, me regalan unos 10, 15 minuticos mientras paso el PowerPoint a PDF y lo comparto en el grupo para que entonces lo que necesitan corregir lo hagan y al mismo tiempo me hagan el otro ejercicio que yo voy a proyectar ahí y me lo comparten al WhatsApp. ¿Oyeron? Bueno, chicos, ha sido un placer trabajar con ustedes. Profe, dime, mijita. El segundo ejercicio lo va a proyectar en el documento que va a enviar. Sí, ahí voy a colocar las dos cosas. Yo les especifico bien en el mensaje para que no se vayan a enredar. ¿Oye? Yo les coloco, chicos. Ok, profe, gracias. Aquí les coloco, este es el ejercicio trabajado en clase, este es el ejercicio nuevo que ustedes deben hacer. Y de paso, les envío también el documento con los conectores, porque el otro ejercicio está directamente relacionado con conectores, ¿ok? Listo, pues, ¿alguna otra pregunta más antes de despedirme? ¿No? Listo, pues. Bueno, que estén muy bien, que tengan una feliz y bendecida noche. Nos vemos entonces mañana. Ahora de inmediato les publico entonces la información en el grupo para que apenas lo tengan listo, me lo envíen por el interno. Bueno, mis amores, que estén muy bien, que tengan una feliz y bendecida noche. Cuídense mucho.